Hola a todos, bienvenidos a la sección 3, presentación de estados financieros. Recordémonos que el interés público es el que está siendo protegido a través de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. La información debe ser precisamente en el sentido de la comparación, la transparencia y la calidad que vamos a ofrecer de los mismos. Entonces, ¿qué va a tener el alcance de esta sección? En esta sección, pues, lo que veremos es la presentación razonable de todos aquellos requerimientos que vamos a tener para que la contabilización de las operaciones de la empresa sean de acuerdo a la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades y que se presente un conjunto completo de estados financieros. En ese sentido, pues, las normas exigen una presentación razonable. ¿A qué se refiere con una presentación razonable? En el sentido de que la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad, la representación fiel de todas y cada una de estas aplicaciones. Asimismo, vamos a presentar cada uno de los sucesos y condiciones que se encuentren en las definiciones y algunos criterios del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Recordémonos que los activos, pasivos y patrimonio son parte elemental de uno de los estados financieros principales. Asimismo, los ingresos y los gastos reconocidos dentro del segundo estado financiero en el que vamos a tener nuestra representación fiel de cada una de las operaciones de la empresa. Entonces, bajo un supuesto de que la representación fiel, la representación razonable, el reconocimiento de cada una de estas obligaciones tiene que ver mucho con el interés público de rendir cuentas ante la norma internacional. El interés público sigue siendo protegido. El interés público será la base de la representación razonable de estas cifras. En ese sentido, si no existiese algún cumplimiento de lo que corresponde a la presentación razonable, es decir, no estamos cumpliendo con las normas internacionales de información financiera y en este caso no estamos cumpliendo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. No se aplicará un requerimiento cuando la empresa, cuando la entidad no le dé cumplimiento a los requerimientos de esta norma, tendrá que hacer ver que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente tanto la situación financiera como el rendimiento financiero y los flujos de efectivo aplicables a cada una de las operaciones. En tal sentido, evaluaremos las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Que se cumpla con la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades y que no ha habido algún cumplimiento de la misma en concreto para una presentación razonable. En este caso, la naturaleza de la falta de la aplicación debe ser, en el caso incluyendo el cumplimiento de la norma, requeriría la razón por la que este tratamiento sería en las circunstancias tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros. Cuando una entidad, en su defecto, haya dejado de aplicar en alguno de los periodos anteriores el requerimiento de la norma y eso afecte a los importes reconocidos en los estados financieros, tendríamos que hacer la información establecida posteriormente. En las circunstancias extremadamente excepcionales en que se concluya y se llegue a cumplir con un requerimiento de esta norma, sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros, entonces el marco regulatorio prohibiera dejar de aplicar el requerimiento. Para eso estamos en la situación en la que entrase en contraposición de las leyes respectivas del país.
La naturaleza del requerimiento de estas normas y la razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que su cumplimiento sería tan engañoso en las circunstancias que entra en conflicto, y además para cada periodo presentado los ajustes a cada partida de los estados financieros de la gerencia, se concluye que serían necesarios para lograr una presentación razonable. Hablando de la hipótesis del negocio en marcha, nos estamos refiriendo principalmente en el sentido de que una entidad pueda continuar funcionando. De esta manera, esta entidad no tengamos la evaluación o la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones. En esta situación podríamos evaluar si la hipótesis en negocio en marcha resulta apropiada. La gerencia tendrá en cuenta que toda la información disponible para el futuro tendrá al menos 12 meses del periodo anterior a la fecha en la que se informa. Estos periodos serán consistentes con la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes en el sentido de parar las operaciones o simple y sencillamente no continuar con las mismas. Esa incertidumbre podríamos evaluarla de la capacidad que va a surgir en el análisis de la presentación de la capacidad misma. La frecuencia de la información que vamos a presentar sería cada periodo contable existente. Para ello, consideramos al menos que esto es anualmente. Entonces, vamos a reflejar una información en la que se revelará ese hecho en el cual tenemos la frecuencia de la información, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior en el caso de que hubiesen cambios, y por último los importes comparativos presentados en los estados financieros, dado que perderíamos la homogeneidad de la presentación y por ende no la haríamos comparable la misma. Entonces, cuando hablamos de una uniformidad en la presentación, se mantendrá y clasificarán las partidas de los estados financieros de un periodo a otro. Esto, por supuesto, al menos que tras un cambio importante en la naturaleza de los activos o de las actividades de la entidad, en una revisión de estados financieros se pueda poner de manifiesto que la situación apropiada de la presentación o la clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables. Y además que requiera esta norma que se haga esa presentación. Luego podemos establecer que la información comparativa que vamos a estar utilizando sea comprensible para cada uno de los elementos del interés público, quienes estarán debidamente siendo informados a través de la emisión de estos estados financieros. La materialidad, en su sentido más amplio, la importancia relativa, y en el sentido de la agrupación de los datos para la presentación de estos estados financieros, por supuesto que las partidas que vamos a utilizar van a ser en forma separada, precisamente por el hecho de que la naturaleza o su función pueda ser distinta, a menos que tenga una importancia relativa. En cualquier situación que se presente, ya sean las omisiones o las inexactitudes de algunas partidas, serán significativas y pueden, de forma individual o en su conjunto, generar cierta duda para la toma de decisiones de tipo económico, y por lo tanto la base de datos serían los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de esa omisión, que en función de las circunstancias particulares juzgará quien la haya visto producirse. En el conjunto completo de estados financieros que vamos a presentar, estaríamos presentando un estado de situación financiera a la fecha que se informa. Este estado de situación financiera precisamente hará la comparación entre los activos
pasivos y patrimonio de la entidad. De hecho, es que acá resulta la estructura financiera misma. Luego tendríamos un estado de resultados de tipo integral. Cuando estamos hablando de un estado de resultados de tipo integral, nos estamos refiriendo precisamente al hecho de que la entidad tiene inversiones en otras entidades de las cuales pues vamos a obtener otro resultado integral. También presentamos un estado de resultados que podría ser o estar separado o podría ser un solo estado financiero que la entidad podría presentar su situación económica de un periodo determinado. También vamos a hablar de un estado de flujo de efectivo, en donde se analizarían las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Además, presentamos un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa, en el que podremos analizar la composición misma del capital social, así como la acumulación de reservas y otros resultados que hemos obtenido dentro del periodo. Además, se presentarán notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En ese sentido, podemos considerar el hecho de que vamos a identificar de la mejor manera los estados financieros. Lo que se debe de hacer es que se identifique claramente cada uno de estos estados financieros y sus notas que distingan la otra información que está contenida en los documentos. Asimismo, además, una entidad presentará de alguna forma la información destacada cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada. Por ende, debe de identificarse con el nombre o razón social de la entidad. En este caso, pues estamos hablando de la persona jurídica. Luego, si los estados financieros pertenecen a un conglomerado de empresas o son estados financieros de forma individual. La fecha a la que corresponden los estados financieros debe ser presentada, así como el estado financiero a que se refiere. La moneda debe de ser identificada precisamente por el efecto de la comparación que se puede hacer con otros países, y además el grado de redondeo, si hay, practicado pues en el momento del importe de los estados financieros. Además, la entidad revelará en las notas el domicilio formal y legal de la entidad, así como el país en donde ha sido constituida, la dirección de su sede y el domicilio principal donde están las actividades que se realizan, y además una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus principales actividades. ¿Cuál información no requiere por esta norma? Tras la presentación de la información por segmentos, las ganancias por acción o la información financiera intermedia de una o mediana entidad, una entidad que decida revelar esta información, describirá los criterios para su presentación y preparación. Estas notas explicativas tienen una información muy amplia de estos estados financieros.